Hola, bienvenido a La Palabra en Punto. Mi nombre es Martín Hurtado y me da mucho gusto que nos acompañes en esta nueva edición del programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es, digamos, muy común en el sentido de que se corrige cierta expresión creyendo que dicha corrección está bien, cuando lo que vamos a aprender hoy no es correcto. Tengo aquí un vaso de agua y como puedes ver, dije vaso de agua. No dije vaso con agua, sino de agua. ¿Te has fijado que muchas veces se corrige y se dice no es vaso de agua, sino vaso con agua? Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender que es correcto decir vaso de agua. ¿Cuál es la razón? Mira, en nuestro idioma tenemos algo que se llaman tropos literarios. ¿Qué son los tropos literarios? Bueno, un tropo es un giro, una vuelta, un rodeo. Viene del griego tropos y significa que las cosas no las decimos de manera así, directa, sino que a veces usamos algún giro, algún retruécano, alguna curva para decir de manera, si quieres, sinuosa, con curvas, aquello que pudiéramos haber dicho de manera directa. Un tipo de tropo literario, por ejemplo, es la metáfora, otro es la ironía, otro es la sinalepsis, la sinécdoque. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la metonimia y también de la sinécdoque. Decir vaso de agua es una metonimia. ¿Por qué es una metonimia? Bueno, una metonimia puede ser de tres tipos. Primero, cuando se sustituye el continente, este vaso es un continente. Se sustituye por lo que contiene. ¿Qué contiene? El contenido. Entonces, todo aquello que contenga algo, en español se llama continente. Por ejemplo, una copa, por ejemplo, una taza, un vaso, una olla, una cazuela. Es decir, son continentes y contienen contenido. Si yo digo vaso de agua, estoy sustituyendo el continente por el contenido. También pudiera ser al revés, se sustituye el contenido por el continente. Bueno, pues a esa sustitución se le llama metonimia y es totalmente correcto. Como también correcto es utilizar metáforas. Bueno, entonces es correcto decir vaso de agua, como también, por ejemplo, decir plato de lentejas, copa de vino, taza de café, vaso de leche, taza de chocolate, etc. Ese es un tipo de metonimia. Ahora, fíjate que aquí en nuestra bella ciudad, en Querétaro, igual que en otras ciudades de la República Mexicana y en otros países, tenemos unas casas, unas construcciones que les decimos casas de cantera. ¿Has escuchado que les dicen así? Casas o construcciones de cantera. Bueno, pues fíjate que estamos utilizando, igual que con el vaso, una metonimia, porque en un estricto sentido del término no hay construcciones de cantera, ni hay casas de cantera. ¿Por qué no? Porque la cantera es el lugar de donde se extrae la piedra con la que se construye dicha construcción, dicha casa. Haz de cuenta, la cantera es el continente. ¿Qué contiene el continente? Un contenido. En este caso, lo que contiene es la piedra con la que se construye la casa. Y esa piedra se llama riolita. Riolita. No se llama cantera. Es como si dijéramos, vamos a pensar un ejemplo, si alguien tiene un anillo y yo le preguntara, oye, ¿de qué es tu anillo? O una cadenita y me dijera, mi anillo es de mina. ¿Cómo de mina? ¿Qué no es de plata o de oro? Ah, es que fue extraído de la mina. Bueno, pues eso es una metonimia. Nadie dice eso. Dicen, es de oro o es de plata. Ahí sí. Pero cuando decimos que la casa es de cantera, estamos utilizando una metonimia porque sustituimos el continente por el contenido, la cantera por lo que contiene, que en este caso, repito, la piedra se llama riolita. Hay otro ejemplo que quiero darte de la metonimia para que nos quede más claro. La palabra auditorio.
¿Te has fijado que cuando vamos a alguna conferencia y nos preguntamos, oiga, ¿dónde está el auditorio tal o el auditorio X, al que vayamos a escuchar la conferencia, ¿no? Y nos dice, bueno, mira, el auditorio está en tal lugar. Pero cuando ya llegamos y entramos al auditorio, una vez que estamos dentro, nos dicen las personas, bueno, estimado auditorio, dirigiéndose a nosotros. La pregunta es, entonces, ¿quién es el auditorio o qué es el auditorio? ¿El auditorio es el espacio, el lugar, o auditorio está conformado por las personas que estamos en ese espacio? ¿Cuál es el auditorio? En un estricto sentido del término, auditorio es el espacio, el lugar, es el continente, ese es el auditorio. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos audiencia. Somos audiencia. ¿Por qué entonces es correcto decirnos a las personas auditorio igual que al lugar donde estamos? Porque se está utilizando una metonimia. Auditorio es el continente, audiencia somos las personas. Hay una sustitución del continente auditorio por el contenido audiencia. Bueno, ¿y cómo podemos darnos cuenta que el auditorio es el lugar? Es muy sencillo, porque tiene el sufijo orio. Y el sufijo orio viene del latín, llega al español, significa lugar. Como por ejemplo, locutorio. ¿Qué es un locutorio? Fíjate, locutorio. Orio ya dijimos que es lugar. Y locu, por ejemplo, los locutores. ¿Qué es un locu? Locu viene del latín locus, que significa hablar. Es decir, un locutorio es un lugar donde se habla, donde se puede llevar a cabo una plática, donde podemos conversar, charlar con otra persona. O varias personas platican ahí. Por eso el locutorio es el lugar. Y la persona que habla ahí, vamos a pensar su oficio, su profesión es locutor. Y locutor, fíjate que termina en or. Este sufijo or lo que quiere decir es aquel que realiza la acción que le precede. Realiza la acción. Por ejemplo, si yo digo pintor, fíjate que termina en or. Pintor significa el que hace la acción que le precede. Si yo digo pintor, estoy diciendo el que, or es el que pinta. Boxeador, el que boxea. Lector, el que lee. Entonces, este sufijo or significa el que hace la acción. Entonces, locutor es el que habla, locutorio, lugar donde se habla. Bueno, pues es lo mismo cuando decimos auditorio. Auditorio, lugar. Las personas que estamos dentro somos audiencia. Sin embargo, repito, es correcto decir auditorio tanto al lugar donde estamos como a las personas que estamos allí. Porque, ¿qué es lo que estamos utilizando? Una metonimia. Una metonimia. Para que nos quede un poquito también más claro, recuerda esta idea, esta parte del sufijo ante. Ante es como or. Por ejemplo, si yo digo ante, significa el que hace, el que realiza la acción. Por ejemplo, si yo digo tratante, el que hace tratos. Comerciante, el que hace comercio. Comediante, el que hace comedia. Ante es como or en español. Pintor, el que pinta. Comediante, el que hace comedia. ¿Te fijas? Bueno, pues entonces tenemos aquí la metonimia. Entonces, concluimos con esta primera parte. ¿Es correcto decir vaso de agua? Claro, porque estoy utilizando una metonimia. Y la metonimia, recordamos, es un tropo literario. Ahora vamos a ver las sinécdoques. ¿Qué es una sinécdoque? Una sinécdoque es también un tropo literario. Es decir, las cosas no las digo de manera directa, sino ¿cómo las decimos? Pues las decimos igual que como una metáfora, es decir, dando cierto rodeo, cierto giro, y eso enriquece nuestro lenguaje. No nada más la lengua, el idioma, sino nuestro lenguaje. Ya en otra ocasión hablaremos la diferencia entre lengua, lenguaje, idioma, etc. Porque no es exactamente lo mismo lengua que idioma.
Lo veremos en otro episodio más, en otro capítulo. Pero ahora vamos a ver en el caso de la sinécdoque. Para ello te voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando vamos caminando en el centro, por ejemplo aquí en la ciudad Santiago de Querétaro o en otras ciudades también de nuestra querida República Mexicana, cuántas veces hemos escuchado que hay una calle que se llama Andador? Por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos Andador 5 de Mayo, Andador Libertad, Andador que tú quieras, 16 de septiembre, y le decimos Andador. Pero fíjate lo que estamos diciendo, andador, or. Si tomamos en consideración lo que dije hace un momento, que el sufijo or, ¿qué significa or? El que hace la acción que le precede. De tal manera que si digo andador, ¿quién es el andador? Nosotros. Nosotros somos los andadores. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el nombre correcto de ese lugar? No es un andador, es un andadero. El andador anda por el andadero. Sin embargo, aquí hay una sustitución. ¿Recuerdas que la metonimia es una sustitución? Que puede ser el contenido por el continente. Bueno, en este caso, en la sinécdoque, también estamos sustituyendo algo. ¿Qué es lo que sustituimos? Lo que sustituimos es la acción por el sujeto, o también podemos sustituir el objeto por el sujeto. Voy a ponerte algunos ejemplos. Si yo digo entonces andador, el andador está caminando. Se sustituye entonces el lugar por el que anda por la acción, y eso se llama sinécdoque. Entonces, nadie decimos andadero 5 de mayo, andadero 16 de septiembre. Utilizamos una sinécdoque y decimos andador, y es totalmente correcto. Otro ejemplo de sinécdoque es, recuerda que sinécdoque es la sustitución de el objeto por el sujeto o el sujeto por la acción. Bueno, otro ejemplo es, ¿te has fijado cuando en un concierto alguien es pero muy bueno para tocar el violín? No es diestro, es maravillosa la forma en que ejecuta, ¿no? Que toca el violín. Y entonces, ¿cómo se le dice a esa persona? ¿Has escuchado cuando le dicen, por ejemplo, es el mejor violín de la orquesta? A ver, vamos a entender, ¿el mejor violín? O sea, ¿esa persona es un violín? ¿Es el mejor violín? Claro que no es un violín, es el violinista. Sin embargo, cuando decimos es el mejor violín, es correcto, porque estamos utilizando una sinécdoque, ¿no? Sustituimos el sujeto por el objeto, recuerda, o el sujeto por la acción. Es correcto decir el mejor violín de la orquesta. Un ejemplo más de sinécdoque. Cuando, por ejemplo, vamos a pensar en las películas del viejo oeste, y sale un pistolero, saca la pistola, le da vuelta a la pistola así, y entonces apunta, ¿no? Y dispara. Y es muy bueno para disparar, tiene muy buena puntería. Y entonces no falta quien diga, es el mejor revólver del oeste. Es el mejor revólver del oeste. Es la misma que igual con el violín. El señor que dispara el revólver, la pregunta sería, ¿es un revólver? Claro que no. ¿Por qué entonces decimos que es el mejor revólver del oeste? Porque estamos utilizando una sinécdoque. Fíjate entonces cómo tenemos metonimias y sinécdoques que utilizamos en la conversación del día a día. Hasta ahorita entonces vimos que la sinécdoque es la sustitución, las dos son sustituciones, pero en la sinécdoque sustituimos el sujeto por el objeto o también el sujeto por la acción. En cambio, en la metonimia te dije nada más una, ahorita te voy a decir otras dos. La primera que te dije fue esta, sustituimos ¿qué cosa? El continente por el contenido o el contenido por el continente. Esa es una metonimia. Vamos a ver ahora otras dos metonimias. Hay una metonimia que se llama, bueno, es metonimia, pero se trata de sustituir la parte por el todo o el todo por la parte. Te va a ser muy sencillo
el ejemplo, comprender este ejemplo que te voy a decir. Cuando uno, bueno, yo soy casado, cuando uno va a pedir la mano de la novia, uno llega, se arregla, se viste, va a pedir la mano de la novia, ¿y qué es lo que pide? La mano. Uno llega con el futuro suegro y dice, vengo a pedir la mano de su hija, pero no somos claros. ¿A poco el suegro nos dice, ¿y por qué mano viene, joven? Bueno, joven cuando hace años pedí la mano de mi novia. ¿Qué mano vamos a pedir? ¿La mano izquierda o la mano derecha? ¿Te fijas que es absurdo? No vamos a pedir una mano en particular, ni la izquierda ni la derecha. Además, ¿qué es lo que nos dan cuando pedimos la mano de la novia? Nos dan a toda la novia. Yo no pedí toda la novia, yo fui a pedir la mano de la novia. Bueno, pues eso, sustituir la mano por el todo o el todo por la parte, se llama también metonimia. ¿Y es correcto? Claro, porque es un tropo literario, es un giro, una forma, digamos, sinuosa de decir las cosas. Repito, como igual pasa con las metáforas. Bueno, pues ese es el segundo tipo de metonimia que tenemos. El primero era el continente por el contenido, o contenido por continente. Este es la parte, la mano, por el todo o el todo por la parte. Cuando se sustituye es totalmente correcto porque es una metonimia. Bueno, ¿cuál otro tipo de metonimias tenemos? Cuando sustituimos la marca por el objeto. La marca por el objeto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien pide un pañuelo desechable? Pero no dice pañuelo desechable, dice la marca. Piensa una marca, dice la marca, la que tú quieras. Bueno, y dice, me da un, y dice la marca. Y algunos lo corrigen y le dicen, no, no es esa marca, es pañuelo desechable. No, es correcto, porque está utilizando una metonimia, sustitución. ¿Qué sustituye? Sustituye el objeto por la marca, también puede ser la marca por el objeto. Y entonces tenemos que un pañuelo desechable lo podemos pedir de manera directa por la marca. Lo mismo sucede con estas papas que compramos en bolsitas y que decimos, en vez de llegar, me da una bolsa de papas fritas. ¿Qué llega la persona a la tienda y qué pide? Pide la marca, la que tú se te venga a la mente, piensa en una marca. ¿Eso es correcto? Claro que es correcto, porque está haciendo una sustitución. ¿Qué fue lo que sustituyó? Bueno, sustituyó el objeto por la marca y puede ser, repito, viceversa. Puede ser en esto, también pues hay unas, no quiero decir el nombre de la marca, pero hay unos palitos así que tienen en las orillas unos algodoncitos que se usan para limpiar los oídos, bueno, no la oreja es lo de afuera, oído es lo de adentro, aunque es correcto también decir oído a la parte de afuera. Bueno, ahorita lo voy a decir al respecto. Y entonces la gente llega y dice, me da unos, y dice la marca de estos objetos que sirven para limpiar los oídos. ¿Es correcto? Sí. Y puedes pensar todos los ejemplos que se te ocurran. Cuando sustituimos, en conclusión, cuando sustituimos la marca por el objeto, o al revés, el objeto por la marca, es una metonimia. Entonces tenemos tres metonimias: sustitución del continente por el contenido, o el contenido por el continente, la parte por el todo, o el todo por la parte, o también el objeto por la marca, o la marca por el objeto. ¿Sabes qué es tan importante esto de las metonimias? Que las personas que se dedican a la publicidad, por ejemplo, los que estudian para hacer, no sé, mercadotecnia, los mercadólogos, los publicistas, todas estas carreras que tienen que ver con el arte, digo arte en el sentido de que es invención, creación, de vender productos, saben muy bien el impacto que tiene una metonimia o una sinécdoque. Te voy a proponer una actividad para que te fijes en esto que te estoy diciendo. Mira, ¿cuántas veces hemos visto anuncios, o como les solemos llamar, comerciales? ¿Cuántas veces hemos visto estos comerciales donde en vez de que si te van a vender un pantalón, no te anuncian todo el pantalón? No te dicen si está reforzado, las costuras, si la tela, es suficientemente gruesa, o si es lisita, o si es suave al tacto. No te anuncia nada de esto. Si te venden un pantalón, te ponen
una actriz o un actor o una persona, un modelo o una modelo mostrando el pantalón, pero no te muestra todo el pantalón. Si te fijas, muestran una parte, a veces de abajo, de la parte de atrás, pero muestran una parte, porque con esa parte que se muestra se entiende el todo. Y cuando nosotros vemos una parte, el impacto que tenemos psicológicamente es precisamente que nos llega, nos convence. Fíjate también cuando venden, por ejemplo, un automóvil, hacen lo mismo. Nos muestran todo el automóvil y nos dicen, por ejemplo, la carrocería, el motor, los asientos. A veces sí, pero solamente muestran un fragmentito, un pedacito. O incluso de lejos, lo ponen en chiquito, pero ponen ponen el enfoque en una parte del automóvil. Y con esa parte venden la idea del todo. Eso es importante. ¿Por qué? Insisto, porque las metonimias nos permiten a los seres humanos, en particular en nuestro idioma, el español, nos permiten comprender con un fragmento la idea del todo. Y esto muestra algo que es muy importante, muy necesario que comprendamos. Fíjate que no siempre hablamos con una lógica aristotélica. No siempre hablamos con una lógica aristotélica. ¿Cuál es la lógica aristotélica? Bueno, la lógica binaria, que a toda verdad corresponde una falsedad. Hoy tenemos otro tipo de lógicas. Por ejemplo, una lógica es la que se llama lógica ambivalente o polivalente, o también se le llama lógica multimodal. ¿Cuál es la lógica multimodal, polivalente? ¿Cuál es esa lógica? La que dice que puede haber 1, 2, 3, 4, 5 o más verdades y no se oponen. Puede haber varias verdades. Y que el discurso no necesariamente es el resultado de una estructura mental formal, así como tipo en Aristóteles o en Santo Tomás de Aquino o otros pensadores, filósofos de la antigüedad. No, sino que también hablamos de manera literaria. De hecho, fíjate cuando decimos, por ejemplo, ya salió el sol, ¿de dónde salió? Ya salió es una forma literaria de hablar. Cuando alguien pide, me da por favor su hora, ¿cómo vamos a darle la hora a una persona? Yo no le puedo dar la hora porque yo no tengo la hora. Mi reloj marca el tiempo. Y sin embargo es correcto decir, ¿me das la hora por favor? Claro, porque estamos hablando del objeto reloj y estamos hablando de la acción que da la hora. Estamos haciendo ahí una sustitución. Y esta sustitución es una sinécdoque. En el caso del reloj, de la hora, es una sinécdoque. Bueno, pues con eso espero que haya quedado claro la diferencia entre metonimia, sinécdoque, que ambas son sustituciones y que son formas normales de hablar. No solamente hablamos lógicamente, sino hablamos también literariamente. Con eso estamos despidiéndonos. Me da mucho gusto haber compartido contigo esta edición de La Palabra en Punto y te invito cordialmente para que sigas viendo este programa aquí en RTQ y también que visites mi canal en YouTube que se llama Martín Hurtado, que es quien se despide de ti, deseándote que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, utilizando metonimias, sinécdoques, porque esas son parte de nuestro devenir, no solamente existencial, sino de nuestro devenir lingüístico, literario. Como diría Heidegger, ¿quién eres? Y dice, el lenguaje es la casa que habito. Entonces, ¿quién eres? Soy el que habito en mi lenguaje. Gadamer, su alumno, también lo va a retomar y lo va a llevar a otros niveles, pero es desde Heidegger. Somos el lenguaje que habitamos.